estamos comentando el Sermón de la Montaña. Y recordemos también que Lucas resume mucho el Sermón de la Montaña. En cambio, Mateo ocupa 3 capítulos, capítulo 5, 6 y 7. Con lo cual, si recordamos que Lucas nos dice al comienzo de su Evangelio, en lo que es el prólogo, la intención que tiene, ¿no?, que es precisamente transmitirnos el mensaje para que conozcamos la solidez de nuestra fe. Por lo tanto, va al fondo, podríamos decir, a ayudarnos a llegar a lo que es lo esencial, yo diría, ¿no?, de la vida cristiana. Y por eso es muy bonito que ver que se puede decir que es el Evangelio de la misericordia. Y el Sermón de la Montaña, si nos fijamos, en el fondo lo que hay es esto, es el hecho de la misericordia. Misericordia significa tener corazón, tener esa empatía, esa sensibilidad, ese afecto, esa comprensión para con las personas que tienen una necesidad, sea la que fuere. O sea, en el fondo, ¿qué es? Olvidarme de mí, dejar de ser egoísta para pensar en el otro. Esto es propiamente lo que es misericordia, ¿no? Vale, pues estábamos en el capítulo 6 y habíamos comentado hasta el versículo 31. Supongo, ¿no?, que es así, como lo dejamos el día pasado. En el versículo 31, que teníamos como un resumen, como lo que es la clave, podríamos decir, resumen de todo lo anterior. Tratad a los hombres de la manera en que vosotros queréis ser de ellos tratados. Y esto, fijémonos que es una norma muy buena, ¿no?, y muy fácil de tener en cuenta. Si yo me encuentro con una persona, si yo estuviera en la situación en que está esa persona, ¿cómo me gustaría que me trataran a mí? Pues entonces, hacedlo yo con esa persona. Entonces, una regla de oro para saber comportarnos como corresponde a un buen cristiano. Bueno, pues vamos a seguir ahora los versículos 32 al 34. Lucas 6, 32 al 34. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. O sea, fijémonos que según estas frases de Jesús, nos está diciendo que el cristiano tiene que distinguirse del que no es cristiano. Y que eso se ve lógico, que tiene que ser así. Porque dice, si hacéis eso que hacen todos los demás, incluso los pecadores, ¿qué gracia tenéis? Que vosotros también lo hagáis. Por lo tanto, el cristiano tiene que distinguirse en su conducta de una manera diferente. ¿Y cuál es esa manera diferente? Pues es hacer el bien sin egoísmos, sin buscar recompensa, beneficio personal. Es decir, yo no busco mi beneficio personal, busco ayudar al otro. Por eso nos va diciendo, si amáis a los que os aman, ¿qué gracia tenéis? Y quizás podríamos preguntarnos, ¿y por qué el cristiano tiene que ser distinto del que no es cristiano? ¿No os lo habéis planteado? ¿Por qué? Recordad que nos dice el Génesis, ¿no?, que Dios nos creó a imagen y semejanza suya, ¿no? Esto lo tenemos en el capítulo primero del Génesis. Dios crea a la humanidad, a todos, a imagen y semejanza suya. Y Dios es amor, ¿no? Nos dice San Juan, Dios es amor. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo con esto? Que la esencia, en la raíz de todo ser humano está la necesidad de amar y de ser amado. Por eso, que aman a los que te aman no tiene ninguna gracia. Pero el cristiano, al ser bautizado, ¿qué ha ocurrido? Fijémonos que no solo se nos ha quitado el pecado original y todos los pecados, sino que se nos ha injertado en Jesús, dice San Pablo en la carta a los Romanos. En aquel ejemplo que pone Jesús, cuando compara nuestra relación con Él
con la unión que hay entre la vid y los sarmientos. Fijémonos que la vid y los sarmientos constituyen una misma planta, pero las ramas, los sarmientos, viven del tronco. Pues nosotros, al ser bautizados, hemos sido injertados. Luego, fijémonos que entonces nosotros tenemos, digámoslo así, una savia, lo que va del tronco a las ramas, que no tienen los otros. Y esa savia nos da una capacidad, nos da una fortaleza. El sarmiento unido al tronco puede producir uvas. Si no está unido al tronco, no puede producir uvas, porque el sarmiento por sí mismo no las puede dar. Y Jesús, en aquel capítulo 15 de San Juan, termina diciendo en este trocito en el que habla de la vid y los sarmientos, recordad que Jesús nos dice, porque sin mí no podéis hacer nada. Por lo tanto, el que no está bautizado, ese amor a semejanza del que Dios nos tiene, no lo pueden hacer sin la ayuda de la gracia. Pero nosotros sí estamos en comunión con Cristo. Si dejamos que Cristo viva en nosotros, es decir, si estamos en gracia, si dejamos que esa savia venga de Cristo hacia nosotros, nosotros tenemos la capacidad de hacer cosas que el que no está en comunión con Cristo no las puede hacer. ¿Lo vemos? Luego yo no me puedo conformar con hacer lo que hace todo el mundo. Porque yo tengo, si vivo, repito, en comunión con Cristo, si dejo que venga hasta mí esa gracia que me viene de Jesucristo, yo tengo unas capacidades que no tiene Él. Yo puedo producir frutos que el que no está unido a Cristo no los puede producir, porque, repito, Él le dijo, sin mí no podéis hacer nada. Por consiguiente, eso lo tenemos que tener muy claro. Nuestra vida de cristianos tiene que distinguirse de los demás. Y eso no para que los creamos superiores, no, es don de Dios. Si yo puedo hacer lo que el otro no puede hacer, es porque yo estoy en comunión con Cristo y es Él el que me da la posibilidad de hacerlo. ¿Y qué es lo que me da, de qué cosa me da posibilidad Jesús? Pues de parecerme a Jesús. De tener esas obras de misericordia. Lo vemos, ¿no? Son los frutos que necesariamente tienen que darse en nosotros si realmente vivimos en comunión con Cristo. Si nuestra vida no se diferencia de la de los demás que no están en Cristo, algo falla. No funciona bien mi vida. Lo vemos, ¿no? Porque resulta que es que en mí no llega la savia y por eso no puedo producir uvas. O sea, es importante esto. Ahora, claro está, en nosotros pues se pueden producir esas buenas obras porque yo de mi parte pongo todo mi esfuerzo. Y yo de mi parte, por supuesto, me esfuerzo con perseverancia, acudo a la oración, acudo a los sacramentos, es decir, acudo a los medios para que llegue a mí esa fuerza, esa savia que viene de Jesucristo. Procuro conservar y acrecentar la vida de la gracia. Y por esto cada vez podré hacer mejores obras, porque hay en mí más vitalidad cristiana, digámoslo así, más vitalidad que me viene de Cristo. Un santo, ¿qué es? Pues una persona que ha dejado que Cristo habite en él y actúe con todas las obras que Cristo quiere hacer a través de nosotros. ¿Comprendemos, no? Entonces, si tenemos en cuenta esto, ¿qué nos dice? Si amáis a los que os aman, ¿qué gracia tenéis? Eso lo hacen también los demás, porque están hechos a imagen de Dios. Y si hacéis bien a los que os hacen, ¿qué gracia tenéis? También los pecadores lo hacen. Y si prestáis a aquello de quienes esperáis recibir, ¿qué gracia tenéis? También los otros lo hacen. Es decir, fijaos que yo amo para que me aman, yo presto para que me devuelvan. Eso es una finalidad egoísta. Lo vemos, ¿no? Actúo, pero estoy pensando en mí, que voy a recibir a cambio. En cambio, el cristiano no puede amar egoístamente.
ha de buscar el bien del otro, porque es lo que hace Dios, porque es lo que hace Jesús. Si Jesús se hubiera buscado a sí mismo, habría muerto en la cruz por nosotros, se habría quedado en el sagrario. No, ¿verdad? Pues si nosotros estamos incorporados en Cristo, tenemos que asemejarnos a Él. Esto es en el fondo lo que nos está diciendo aquí. Y por eso, después de decirnos que no podemos parecernos a los demás, ahora nos dirá qué es lo que tenemos que hacer pues nosotros. Fijémonos en el versículo 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. O sea, fijémonos que el modelo siempre es Dios. La gracia nos ha hecho hijos de Dios, hijo del Altísimo. Por lo tanto, tenemos que parecernos a nuestro Padre. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, el versículo 48, dice: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Que a veces esto no lo entendemos bien y pensamos, pero yo ¿cómo puedo ser igual de perfecta que Dios? Fijemos que está refiriendo a la misericordia, al amor a los demás, al saber perdonar, al saber dar gratuitamente, darse gratuitamente. Y en eso es en lo que tenemos que intentar parecernos cada vez más a nuestro Padre Celestial. Por eso dice: amad a vuestros enemigos. Fijémonos que eso no es natural. ¿Lo vemos o no? Lo natural es que mi enemigo, yo, como mínimo, procuro alejarlo de mí. Y si puedo, aquello de la ley antigua, ojo por ojo y diente por diente. Y Jesús nos dice, no, ojo por ojo y diente por diente no es lo que Dios hace. Luego, como no es lo que Dios hace, no puede ser lo que haga yo, que soy hija de Dios. Sino que al contrario, hemos de amar a nuestros enemigos. Hemos de hacer bien, sin esperar nada a cambio. Y entonces, dice, fijémonos, nuestra recompensa será grande, porque realmente seremos hijos del Altísimo. ¿Y qué es lo que hace el Altísimo? Que es bondadoso también para con los ingratos, también para los que le responden mal, con violencia incluso. Y Él sigue haciendo bien. Perdón, en el Evangelio de San Mateo dirá que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. No hace distinción. Dios ama a todos. Dios acoge a todos. Y sabemos que incluso el más criminal, el más malvado o la más malvada, Dios sigue amándolos y los sigue esperando, dispuesto a perdonar, sin echarnos en cara nada. Así es Dios. Entonces nos invita a que nosotros seamos también así, a que sepamos buscar primero el bien de mi hermano. ¿Y por qué tengo que buscar primero el bien de ellos, aunque sea mi enemigo? Fijémonos que la razón es clara, porque Dios es así, porque Dios los ama y ha muerto por él o por ella. Por consiguiente, yo no puedo odiarlos si amo a Dios. Yo no sé si lo vemos. Fijémonos que quizás hay un texto de la primera carta de San Juan que dice que no puede ser que uno ame a una persona y no ame a su hijo. Más o menos esta es la idea. Es decir, fijémonos que esto lo entienden muy bien, yo diría, sobre todo las madres. ¿Qué os parece si... y también los padres, que duda hay, pero sobre todo las madres, por su sensibilidad especial femenina. Yo me acuerdo que una vez lo propuse en un grupo y les dije, mira, y si yo te dijera, mira, yo a ti te quiero muchísimo, pero a tu hijo no lo puedo ver y si le pudiera hacer daño, ya se lo haría. La reacción de aquella mujer fue rápida. Pues entonces tú no me quieres a mí. Porque si me quisieras a mí, querrías a mi hijo, o cuando menos lo respetarías. Lo vemos, ¿no? Entonces, si Dios ama hasta el extremo de dar su vida, el Padre da a su Hijo único, hasta el extremo de dejar que lo maltratemos y que lo crucifiquen, etc.,
Hasta ese extremo, Dios ama a todos, también a ese enemigo mío. Yo no lo puedo odiar si amo a Dios. Yo no puedo querer hacerle mal si amo a Dios. Lo vemos, ¿no? Por esto Jesús dirá en San Mateo, en el capítulo 25, lo que hicisteis a uno de estos, me lo hicisteis a mí. Entonces yo no puedo odiar a Jesús. Yo no puedo hacer mal a Jesús. Lo vemos, ¿no? Entonces, esto es en el fondo lo que nos está diciendo aquí. Hemos de amar a nuestros enemigos. Recordemos que antes nos dijo también cómo debemos vencer el mal a fuerza de bien. Y debemos prestar sin esperar incluso que nos lo devuelva. Hay una serie de textos ya en el Antiguo Testamento en el que se nos habla de la importancia de ayudar al otro en sus necesidades. Si quieren podemos buscar algunos textos. Busquen, sin perder Lucas, en el libro de los Proverbios. Eso está a continuación de los Salmos, vienen Proverbios. En el capítulo 19, versículo 17. Está más o menos en la mitad de la Biblia. Si abren la Biblia por la mitad, seguro que les sale Salmos o Proverbios. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. O sea, cuando hacemos un servicio a otra persona, sea amigo o enemigo, se lo estamos haciendo, dice que presta al Señor. Y ciertamente Dios es buen pagador. Si es un préstamo, Él se encarga de devolvernos ese préstamo. Es palabra de Dios. Veamos otro texto en el mismo libro de Proverbios, en el capítulo 28, el versículo 27. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. O sea, Dios asegura que quien da al pobre no pasará necesidad. A veces nos cuesta, ¿no? Creerlo. Pero hay personas que lo han experimentado, que efectivamente es así. Entonces, todo esto que nos está diciendo, que Dios es misericordioso y quiere que tengamos misericordia del que tiene necesidad. Que nos ocupemos del que tiene necesidad. Y fijémonos que eso es algo esencial en la vida del cristiano. Porque aquí tenemos lo que es las líneas fundamentales del mensaje cristiano. Luego se desarrollará o se manifestará de distintas formas, ¿no? Y por esto el versículo 36, que es como un resumen de lo que hemos estado diciendo. Volvemos a San Lucas, capítulo 6, el versículo 36. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. O sea, hemos de ser misericordiosos de la misma manera que el Padre es misericordioso. ¿Se acuerdan de en el catecismo estudiamos las obras de misericordia, ¿no? No sé si nos acordamos. Hay las 7 corporales y las 7 espirituales. Y no está mal que las recordemos. Entre las corporales, pues tenemos visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al peregrino, etc. Entre las espirituales, pues tenemos la de enseñar al que no sabe, corregir al que va equivocado, consolar al triste. Hay toda una serie. Sería muy bueno que las recordemos, las repasemos y procuremos vivirlas. Otra obra de misericordia corporal es sufrir con paciencia la flaqueza de nuestro prójimo, que a veces nos cuesta mucho, ¿no? Pero es una obra de misericordia. ¿Cómo aguanta Dios nuestras impertinencias, ¿no? Entonces, si Dios realmente sufre con paciencia, aguanta con paciencia y soporta con paciencia nuestras imperfecciones, que son muchas, porque quien diga que no tiene pecado es un mentiroso. Él soporta nuestras ingratitudes y nuestras salidas de tono y todas estas cosas. Pues nosotros hemos de ser igualmente capaces de soportar
a quien pues nos molesta por su manera de ser o quién sabe por qué, ¿no? Pues es una manera, es una obra de misericordia. Y la invitación del Evangelio es que seamos misericordiosos como Dios, como nuestro Padre es misericordioso. Es porque San Juan dice, quizá lo podíamos leer, podemos buscar en la primera carta de San Juan, el capítulo 2, el versículo 6. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Bueno, fijémonos que aquí nos da a San Juan una regla de oro, una regla muy sencilla, para ver si de verdad nos comportamos como cristianos. Porque nos dice San Juan, que el que dice que permanece en él, o sea, que está injertado en él, que es una rama, que es un sarmiento unido al tronco, pues debe comportarse como él se comportó. Porque los frutos tienen que ser los propios de ese árbol en el que estamos, del que formamos parte. Creo que es lógico, ¿no? Y luego además hay otro texto que es de Santiago, que está un poquitín antes de esta carta de San Juan que tienen ahora, el capítulo 2, el versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Bueno, pensemos en esto, que luego tendremos aquí en los versículos que vamos a leer de Lucas, podríamos decir que nos lo explaya. ¿Qué nos dice Santiago? Que el día del juicio, si queremos que Dios tenga misericordia con nosotros, ahora tenemos que tener misericordia con los demás. Porque tendrá juicio sin misericordia para quien no hizo, para quien no practicó la misericordia. En cambio, el que practica la misericordia no tiene por qué temer al día del juicio. Lo vemos, ¿no? Porque yo no puedo ser más generosa que Dios. Pues volvamos ahora otra vez a Lucas y leamos los versículos 37 y 38. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. O sea, fijémonos el final. Con la medida con que midiereis, se medirá a vosotros. Es decir, hay una proporción entre lo que yo hago y lo que Dios hará conmigo. Aunque lo que Dios hará conmigo, sin comparación, hay mucha más generosidad en Dios. Pero hay una cierta proporción. Porque fijémonos que nos dice: no juzguemos. Juzgar tiene el sentido de criticar, de condenar. Pues que no lo hagamos. ¿Y por qué no debemos hacerlo? Pues entre otras cosas, porque en realidad nosotros no sabemos la intención de la persona. E incluso no sabemos todas las circunstancias. Yo estoy convencida, porque a mí me ha pasado, y seguro que no soy la única, de que más de una vez hemos hecho cosas que pensamos, seguramente van a pensar una cosa que no es. ¿No es verdad? Porque aparentemente puede parecer algo que realmente no es. Y también más de una vez seguro que nos ha pasado que hemos juzgado mal a una persona y cuando ha pasado un tiempo hemos visto una serie de circunstancias y nos damos cuenta de que fuimos injustos. Es decir, nosotros no conocemos la realidad. No tenemos, digamos, por más que nos parezca claro lo que estamos viendo, pero nosotros no podemos nunca juzgarlo, porque yo no lo veo todo. Por consiguiente, si queremos que los demás, y sobre todo Dios, nos juzgue con benevolencia, nosotros tenemos que no juzgar. Dejémosle el juicio a Dios. No juzguéis y así no seréis juzgados. No condenéis en este sentido de juzgar negativamente. Perdonemos. Perdonad y seréis perdonados. Fijémonos que esta idea de perdonar para que Dios nos perdone, Jesús lo repite bastantes veces. ¿Se acuerdan en una ocasión en la que nosotros lo repetimos? Porque Jesús nos lo enseñó. Exacto, en el Padre Nuestro.
Fijaos que cada vez que rezamos el Padre Nuestro, le decimos a Dios: perdona nuestras ofensas como yo perdono, ¿no?, a los que nos ofenden. Yo se lo estoy diciendo. Entonces, si yo no perdono, ¿qué le estoy diciendo a Dios? Que no me perdone. A veces decimos como un papagayo, ¿no? Lo decimos de memoria y no nos damos cuenta de lo que le estamos diciendo a Dios. Y con esto, el hecho de que Jesús nos enseñara a rezar así, fijaos que nos está diciendo que es muy importante para Él, es muy importante para Dios que perdonemos. Y cuando Pedro, le preguntará ¿cuántas veces? ¿Os acordáis cuántas veces nos dice Jesús? Hasta 70 veces. Hasta 70 veces 7, es decir, siempre. Porque el 7 es un número de perfección en la Biblia y 70 veces 7 es un múltiplo grandísimo de 7. Por tanto, siempre tenemos que perdonar. ¿Y por qué tenemos que perdonar siempre? Pues porque queremos que Dios también a nosotros nos perdone siempre. ¿Y perdonar comporta también olvidar? A ver, mala memoria Dios no nos pide, porque eso ya no depende de nosotros. Pero lo que sí se nos pide es que el recuerdo no desarrolle en mí, no produzca en mí mala sangre, diríamoslo así, ¿no? Una actitud de odio, de resentimiento, de falta de paz. Eso es lo que tenemos que intentar que no se produzca. Porque en realidad, fijaos que cuando no perdonamos, quien lo pasa mal somos nosotros. A ver, si alguien me ha ofendido y yo no le perdono, el que me ha ofendido a lo mejor ya se ha olvidado, pero yo tengo dentro eso que no me deja vivir en paz. Entonces Dios quiere que seamos felices. Y por lo tanto, ¿qué me dice? Perdona. Perdona. Y estamos siempre en lo mismo que dijimos antes. ¿Es fácil perdonar? No, muchas veces no es fácil perdonar. Habrá otras que sí, que es más fácil. Pero hay cosas que cuesta mucho perdonar. Pero no olvidemos que estamos unidos a Cristo. Pidámosle la gracia, pidámosle que Él intervenga, que Él nos ayude. Y trabajemos por, pensar bien de la otra persona, por pedir por la otra persona, por desearle el bien. Es decir, con nuestro esfuerzo y con la ayuda de la gracia, podemos. Y entonces, claro que no lo recordaremos, pero ya no nos creará sufrimiento, no nos despertará amargura, porque hemos perdonado. Y en el fondo, fijémonos que el que perdona es mucho más fuerte que el que no es capaz de perdonar. Y es mucho más feliz que el que no es capaz de perdonar. Y es mucho más libre que el que no es capaz de perdonar. Por lo tanto, lo importante es que nosotros haya esa disposición de perdonar y de actuar cuando todavía no siento, pues como si lo sintiera. Hay que vencer el mal con la abundancia del bien. Porque la medida con que nosotros midamos a los demás se nos va a medir a nosotros. Si sabemos perdonar con generosidad y prontitud, Dios ciertamente nos va a perdonar igualmente con una gran prontitud. Por eso no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y se os perdonará, dad. Y fijémonos aquí en el detalle que nos dice aquí. Nos dice dad y se os dará. Y aquí nos habla de que la medida que usemos se usará con nosotros, pero ¿qué no se nos ha dicho antes? Que esa medida Dios nos la dará, será una medida buena, es decir, no será tacaño. Aquí hace alusión a aquellas medidas que existían antiguamente para medir el grano, ¿no? Eran unos recipientes, ¿no? Generalmente de madera, si no recuerdo mal, dependiendo, era más grande o más pequeña, ¿no? Entonces, la medida, de alguna manera podríamos decir, se la ponemos nosotros.
Pero esa medida que yo ponga, Dios hará que sea una buena medida. ¿Y qué hará? Será una medida apretada. Cuando se mide grano, si queremos que esté bien, se aprieta con las manos para que no queden huecos y quepa más. Será una medida remecida, por lo mismo, para que no queden huecos, y rebosante. O sea, Dios será mucho más generoso que nosotros, pero la medida, hay una proporción entre lo que voy a recibir de Dios y lo que yo doy con mis hermanos. Entonces, fijémonos que Jesús con esto nos está estimulando, nos está exhortando a que seamos muy generosos con los demás. ¿Que nos cuesta? Vuelvo, sí, pero con la ayuda de Dios es posible. Podemos hacerlo con la ayuda de Dios. Y será mucho más feliz el que es capaz de vivir así. Porque es muy importante que nos demos cuenta que que Dios lo que quiere es que seamos felices. Ser cristiano no es ir con cara de vinagre, que dice el Papa, no es eso. Ser cristiano es ir con la alegría de saberse hijo de Dios, amado de Dios, y con la seguridad de que con su ayuda podemos llegar mucho más lejos. Que somos capaces de amar y por lo tanto también de que se nos ama. Continuamos entonces, versículos 39 al 40. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Aquí nos pone una pequeña parábola de un ciego. ¿Por qué un ciego no puede guiar a otro ciego? Pues porque no ve. Y como no ve, no puede guiar a nadie. En el Evangelio de San Mateo, esto Jesús lo aplica a los fariseos. Con su actitud de cerrarse y de vivir tan egoístamente, eran unos ciegos que guiaban a otros ciegos. Pero ¿qué ocurre si un ciego guía a otro ciego? Pues que los dos van a tropezar y los dos van a acabar mal. Por lo tanto, para yo poder enseñar a otro, para yo poder ayudar a otro, lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? Ver. ¿No? Yo no puedo ir por el mundo ciega. ¿Y cómo es que cómo es para que se nos quite esa ceguera? ¿Qué tenemos que hacer para que se nos quite esa ceguera y podamos ver? Fíjense qué dice en el versículo 40. El discípulo, nosotros somos discípulos de Jesús, ¿no? El discípulo será perfecto cuando sea como su maestro. Luego, ¿qué nos está diciendo? En la medida que nosotros nos esforzamos por imitar a Jesús, por dejar que Jesús viva en mí, por vivir en mi actitud, en mi conducta, semejante a cómo vive Jesús, yo veo, entonces puedo ayudar a otros. Pero si yo vivo egoístamente, yo soy un ciego, yo no puedo ayudar a nadie, porque ambos caeremos. Y ahora nos pone otra parábola que viene a lo mismo, versículo 41 y 42. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Bueno, eso está muy claro, ¿no? Si yo tengo el ojo, una viga que dice aquí, es decir, una paja fuerte, yo el ojo no puedo ver, soy ciega. Me impide prestar atención y fijarme en lo que tiene el otro.
Y entonces, en el fondo, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí Jesús? Fijemos que insiste en lo que ha dicho antes. No juzgar. No juzgar. Porque yo no veo para poder juzgar. Aunque vea muchas cosas y me parece que están muy claras, yo no puedo juzgar. Yo puedo juzgar el acto, pero no a la persona. No sé si vemos la diferencia. Yo puedo ver a una persona que está haciendo algo que realmente es malo y puedo decir que eso que está haciendo es malo. Pero ¿por eso puedo decir que la persona es mala? No. ¿Solo lo ve Dios? ¿Qué tengo que hacer para poder ayudar a mi prójimo? No lo ha dicho aquí Jesús. Primero, quitar mi viga del ojo. Es decir, primero, ver. ¿Y cómo puedo yo quitarme la viga del ojo y ver? Volvemos siempre a lo mismo. Dejar que Cristo viva en mí. Intentar, lo que diría San Pablo en la carta a los Romanos, que yo adquirir la manera de pensar, de razonar de Dios, por decirlo de alguna forma. A ver, el texto de Romanos, no sé si lo voy a encontrar fácilmente, es muy gráfico. Sí, es en el capítulo 12 de Romanos, el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjate que nos dice aquí el apóstol. No nos conformemos, es decir, no tomemos la forma del mundo, no vivamos como vive el mundo, no pensemos como se piensa en el mundo al margen de Dios, en este mundo que se monta, esta cultura que está totalmente al margen de Dios, sino ¿qué es lo que tenemos que hacer? Transformar nuestra mente, nuestra manera de pensar, nuestra manera de razonar, nuestra manera de ver las cosas de acuerdo con la mente de Dios. Para eso hemos de leer el Evangelio, hemos de ver a Jesucristo. Y entonces yo sí tendré claridad para poder ver. Solo en la medida que pienso lo que Dios piensa. Solo en la medida que acepto lo que Dios acepta. Lo vemos, ¿no? Pero allí, en ese camino, en ese proceso, ¿quién puede atribuirse, decir yo es que ya pienso como piensa Dios? Es un proceso que tenemos que ir avanzando. Pero en ningún momento nos justificaría para juzgar al otro. Porque en la medida que yo me dé cuenta de que estoy muy lejos de tener esa perfección de Dios, pues seré consciente de que yo no soy quien para juzgar al otro. No sé si esto más o menos queda claro. Como ven, el San Lucas va muy al fondo. No se conforma con que diríamos seamos buenas personas. Quiere que seamos santos. Porque hemos de asemejarnos a Jesús. Y solo así transformaremos el mundo, ayudaremos a transformar el mundo. La mediocridad no. La mediocridad. Yo me acuerdo de alguien que comparaba con una instalación eléctrica. Dice, puede haber en una habitación una instalación eléctrica perfecta, muy bonita. Pero si no pasa la corriente, ¿de qué sirve? ¿No? Entonces nosotros podemos tener aparentemente muy bonito, pero si dentro no está la vida de Jesucristo, si no pasa la corriente, pues nos quedamos en eso, en lo bonito. Pero no hacemos nada, no transformamos nada, no iluminamos a nadie, no podemos hacer bien. Entonces hay que dejarse transformar realmente por el Evangelio. Que eso es cuestión de paciencia, de tiempo, de orar mucho, del esfuerzo, de pedir ayuda a Dios y del esfuerzo personal por avanzar. Lo que es importante es que no queramos de hoy a mañana ya haber superado todas las pegas. No. ¿Han visto alguna planta que crezca de un día al siguiente y se convierte en fruto? ¿Verdad que no? La planta crece poquito a poco. Pero llega un momento en que, como que sigue creciendo, si la regamos, llega un momento en que echa frutos.
flores y frutos. Pues así nosotros, si procuramos regarlo y avanzar, llegará el momento en que dará los frutos que Dios quiere. Pero hemos de tener paciencia con nosotros mismos también, eso también es importante. Bueno, pues versículo 43 al 45. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Muy bien. Esto es una pequeña parábola que todo el mundo lo entiende. Si vamos al campo y vemos un árbol y no entendemos de botánica y no sabemos qué árbol es, los frutos nos dicen qué árbol es, ¿no? Podemos saber si es una higuera o es un naranjo o es qué sé yo qué. Bueno, pues Jesucristo nos lo aplica eso a nosotros. Y por lo tanto, por nuestros frutos nos conoceremos a nosotros mismos, pero también podremos conocer a los demás por sus frutos. Fijémonos, no por sus palabras, no, por los frutos. Y los frutos son siempre frutos de amor, son frutos de generosidad. No son frutos de qué sé yo, de decir cosas, de palabras o incluso de hacer actos. No sé cómo explicarme. Por ejemplo, yo recordaré siempre un ejemplo que me pusieron que a lo mejor lo he contado ya, pero es que a mí me resulta tan evidente. Cuando a veces se quiere decir qué tal es esa persona y piensan, es muy buena persona, va a misa todos los días y comulga. Y yo recuerdo que este señor decía, sí, es como si alguien me preguntara, ¿qué tal tu coche? Y yo le dijera, perfecto, tiene el depósito lleno de gasolina. Porque está el depósito lleno de gasolina, ¿ya puedo tener la seguridad de que es buen coche? No, ¿verdad? Para poder llegar a la conclusión de que es un buen coche, ahora que tiene gasolina, si no tuviera gasolina no, pero ahora que tiene gasolina, lo pongo en marcha y empiezo a caminar. Entonces veré si es un buen coche, ¿no? Sin gasolina no puede, pero una vez que tiene gasolina, yo sabré que es un buen coche porque camina y tira bien. Bueno, pues esto nos lo aplicamos a nosotros. Si nosotros vamos a misa, comulgamos, confesamos, tenemos gasolina. Nos acercamos a Jesús y Jesús nos llena. Pero ahora vamos a ponernos en marcha. ¿Lo vemos? Yo sabré que soy un buen árbol cuando, teniendo gasolina, estando Cristo en mí, actúo. Y entonces los frutos son los que revelan qué tal es ese árbol. Entonces, fijémonos que si yo quiero mejorar los frutos, ¿qué tengo que hacer? Mejorar el árbol, ¿no? ¿Lo vemos o no? Un árbol yo lo puedo mejorar cuando se trata de personas y entonces los frutos serán mejores. Pero no a fuerza de fuerza se consigue mejores frutos. Es cuestión de que el árbol sea mejor. Entonces, por esto dice, no se vendimian uvas de las zarzas. No corresponde. Luego, fijémonos que el corazón es, el árbol es lo que es la esencia de la persona. Y de esa esencia, que es lo que hay que cuidar, salen los frutos. Mi esfuerzo por asemejarme a Cristo, por vivir todo esto, hará que mis frutos sean realmente buenos frutos. Y terminemos los versículos 45 y 46. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Creo que esto no necesita ya explicación. El hombre bueno, que sería el árbol bueno, pues produce frutos buenos. Pero el malo
de ese corazón suyo saca obras malas, porque es lo que tiene dentro. Sus frutos son malos, porque su corazón es malo. Si su corazón es bueno, sus frutos son buenos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y según lo que uno es, así actúa. Y en el versículo 46... ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? O sea, fijémonos que San Mateo nos habla incluso de la posibilidad de que alguien incluso hable en nombre de Jesús y hasta haga milagros. Pero si se limita a eso, a decir Señor, Señor, pero no vive haciendo la voluntad del Padre, no le sirve de nada, no está en comunión con Cristo. Y quizás pensarán, bueno, pero eso de que haga milagros. Fíjense que podemos decir que con toda seguridad Judas hizo milagros. Porque Judas, como los demás apóstoles, cuando Cristo los envió, Cristo les dio la potestad de hacer milagros. Y cuando volvieron, si Judas no hubiera hecho milagros, los apóstoles, que eran como niños, le habrían dicho al Señor, Señor, ¿y ese por qué no hace milagros? Por consiguiente, seguro que Judas también hizo milagros. Pero su corazón no estaba con el Señor. Y ya vimos los frutos. Por consiguiente, no se trata solo de palabras, hay que amar y hacer la voluntad del Padre. Entonces es cuando seremos misericordiosos como el Padre es misericordioso, perdonaremos como el Padre perdona, etcétera, etcétera. O sea, fijémonos, yo quisiera que nos demos cuenta que aquí no se trata de algo añadido a ser buen cristiano. No, es algo que pertenece a la esencia del cristianismo. O sea, aquí tenemos lo que es esencial de un cristiano que lo es de verdad. Porque tener el nombre de cristiano es fácil. Pero yo diría que ser cristiano de verdad es mucho más feliz. Porque el que solo tiene el nombre, en el fondo, no tiene paz. No es feliz. Y yo no sé si nos daría tiempo de terminar el capítulo, porque es como la conclusión. Vamos a terminarlo de los versículos 47 hasta el final. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Bueno, como vemos, aquí Jesús, con un ejemplo muy gráfico, nos indica qué ocurre si nos limitamos a escuchar, a decir qué bonito, pero luego no nos esforzamos por llevarlo a la vida. El Evangelio de San Mateo es más, se expresa más, pero no lo vamos a leer, y llama prudente al hombre que escucha la palabra de Dios y la lleva a la práctica, y se parece a ese hombre prudente que quiere construir una casa, pero antes de levantar paredes busca hacerle un cimiento sólido y dice ahonda hasta llegar a donde hay roca y la edifica partiendo de esa roca. Entonces esa roca le da solidez a la casa. Luego pueden salir los ríos, hacer inundaciones, soplar el viento, hasta hacer un terremoto. Y esa casa no se cae, porque tiene unos sólidos cimientos que lo sostienen. Fijémonos, ¿cuáles son esos cimientos sólidos que nos sostienen? Porque en la vida hay dificultades, pueden venir cosas imprevistas. ¿Cuántas personas hay que a lo mejor han sido personas de una vida más o menos cristiana y tienen una prueba y lo dejan todo y parece que están como desengañados y dejan de tener fe? Porque no estaba edificada sobre roca. ¿Cómo edificamos nuestra fe sobre roca? Nos lo dice aquí el Señor, escuchando la palabra y tomándola en serio y viviendo de acuerdo con esa palabra. Entonces, las dificultades de la vida lo único que nos sirven es para afianzarnos más. ¿Por qué? Porque si estamos realmente apoyados sobre la palabra de Dios, yo sé que eso es
palabra de Dios y que no puede fallar. Y que por lo tanto puedo seguir confiando en Dios. Puedo seguir contando con Dios en mi vida. Sé que no fracasaré. Porque las mismas dificultades unidas a Cristo servirán para ayudar a la salvación de los demás y para yo crecer. Luego, nada me desconcierta, por más dolorosa que sea la vida. En cambio, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica, se parece al necio que dice Mateo, que edifica una casa muy bonita, sí, pero no le pone cimiento, la pone sobre la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando sale el río o hace un viento fuerte, esa casa se derrumba. Era muy bonita, sí, pero no tenía cimientos. Entonces, fijémonos que aquí tocamos un punto clave. Hemos de poner cimientos sólidos a nuestra vida, que es nuestra casa. Nuestra vida es nuestra casa. Para que mi casa sea sólida, segura, que nada ni nadie la va a derrocar, he de apoyarme en la palabra de Dios. O sea que lo importante es eso, ¿no? Que realmente todo esto que estamos viendo, edifiquemos nuestra casa sobre esto. ¿Verdad que sí? Pues entonces nada nos tumbará.